Serie en donde podemos decir que es parte de lo que Dios ha encomendado a la iglesia. Y a través del desarrollo, como ustedes recordarán la semana pasada, y ahora queremos ver específicamente el tema que tiene que ver con parte de lo que Dios ha hecho dentro de su voluntad para la iglesia. Lo que Dios tiene planeado para la iglesia, en donde no depende de que alguien diga, yo eso sí, yo lo acepto, y que podamos, y que quiera decir, yo esto no, eso no es conmigo. No, es que no, Dios no nos pregunta, ¿quieres? Esto no es como el día de la boda que le preguntan, ¿aceptas? Esto no es así. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana, como continuación de la serie que hemos iniciado, es sobre el ministerio de la reconciliación, que es algo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros como iglesia. Y para ello vamos a estar viendo en esta oportunidad la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20 vamos a estar leyendo. Dice así el Señor en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo hace un resumen de lo que es el plan de Dios para la iglesia, para todos, no solo para los pastores. Esta es una responsabilidad que el Señor está diciendo que la entrega a la iglesia. Y fíjese, esta no es una pregunta que el Señor le haga a la iglesia y le diga, ¿tú aceptas esta responsabilidad? ¿Tú aceptas esto que es el plan de Dios? No, no es una pregunta. Es una encomienda que Dios le ha delegado a la iglesia. Es una responsabilidad otorgada y que no es preguntada si la acepta, si le gusta, si la quiere, si cree que la va a ejercer correctamente. Esa no es una pregunta. El Señor está diciendo, esto es así. Es un ministerio que yo le estoy entregando a toda la iglesia. Esta responsabilidad no fue negociada por beneficios, por comisiones, en donde el Señor diga, vaya, te ofrezco esto, y si lo haces bien, te voy a dar un premio. Y si lo haces mal, te voy a castigar. No, de ninguna manera. Dios no ha hecho eso. Porque no depende de la opción de la iglesia para aceptar o no, sino depende de la actitud de la iglesia, cómo va a hacer lo que Dios le ha encomendado. Ahora bien, quiero aclararle algo, que esto no es un llamado o un favor para el pastor. No es que los pastores estamos queriendo ser beneficiados y que usted diga, esto es por cuestión. No es cuestión humana de la persona del pastor. Es una responsabilidad dada por el Señor a la iglesia.
Y lo otro es que no es que usted se meta en el grupo y decir, bueno, a todos nosotros nos cayó. No, no es así. Es en una forma muy individual y particular que Dios le hace la encomienda a la iglesia. Usted no puede decir, fíjese bien, usted no puede pensar, bueno, entonces entre todos vamos a ir 5, vamos a ir 10, vamos a ir 20 y vamos a hacer... No, no es así. Es una responsabilidad individual que el Señor le encomienda a cada uno de los miembros de su iglesia. No importa la denominación, no importa el color, el tamaño, la música, el mensaje, si es parte de la iglesia de Dios, ha recibido esa responsabilidad. No depende del tiempo que tenga tampoco de decir, bueno, yo ya tengo X años y ya por tener X años ya puedo, o que alguien diga, yo tengo poco tiempo. De ninguna manera. La responsabilidad ha sido dada a toda la iglesia. Ahora bien, ¿pero de qué depende esto? Depende de dar lo que hemos recibido. Porque para poder ser miembros de la iglesia universal de Dios, necesitamos haber experimentado el nuevo nacimiento. Necesitamos haber experimentado ese arrepentimiento personal en su relación con Dios. No podemos dar lo que no hemos recibido, porque si no, sería como ir a aprenderse un párrafo de memoria e irlo a repetir, como que fuéramos periquitos, pero no es así. Porque depende entonces de lo que cada uno de nosotros haya recibido. Veamos qué es lo que hemos recibido. Efesios capítulo 2, versículo 12. Lo primero que hemos recibido como iglesia, dice Efesios 2, 12. Búsquelo por favor, porque aquí no se lo voy a poner el texto, para que usted lo busque en su Biblia, en su teléfono, en su dispositivo, en lo que sea. Léalo, porque si yo me equivoco en leer, usted va a decir amén, no, y va a estar equivocado si yo me equivoco. Así que búsquelo. Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces el Señor lo que le dice a la iglesia, lo primero es, tú estabas lejos, pero hoy has sido hechos cercanos. Entonces, a aquellos a quienes Dios le ha dado la responsabilidad, les dice, yo les voy a dar que ustedes experimenten esto y vengan y acérquense. Y Él ha acercado a la iglesia. Él le ha acercado a usted a sí mismo. Yo no lo he acercado a usted a Dios. Yo no tengo los medios. Yo no soy el camino. Dios ha querido que usted experimente lo primero, algo que pueda dar. Y es el hecho de que usted ha sido reconciliado con Dios. Porque usted era enemigo de Dios. Y aunque usted diga, no, pero mire, pero yo nunca he estado en contra de Dios. No, es que el pecado es el que nos separaba de Dios, el que nos separa de Dios, y que cuando ese pecado es quitado, Dios dice, entonces ya te puedes acercar. Entonces, no podemos dar lo que no hemos recibido, y lo primero que hemos recibido es la reconciliación con Dios. Estamos hablando del ministerio de la reconciliación, entonces no podemos ir a ejercer un ministerio si nosotros estamos alejados de Dios. Entonces necesitamos entender que lo primero ha sido que nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios. Versículo 13 de Efesios capítulo 2. El siguiente texto nos dice, fíjese, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Cercanos no a la iglesia, cercanos no al pastor, menos. Sino dice que habéis sido hechos cercanos ahora en Cristo, cercanos a Dios por medio de la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que antes nos separaba, nos alejaba de Dios, que era el pecado, dice que ha sido acortado ese camino, ha sido quitado y hemos sido hechos cercanos a Dios. Usted no puede llevar el mensaje de reconciliación si usted no se ha reconciliado con Dios. Usted no puede, no le han encomendado a usted esa misión, ese ministerio, si usted no sabe qué es eso. Mire, no es lo mismo como que le pasen un cuestionario y usted sepa llenar todas las preguntas. Usted puede llenarlo con versículos bíblicos, incluso puede responder bíblicamente hablando sin haber experimentado el acercarse a Dios. Entonces, lo segundo que nosotros vemos es que Él nos ha acercado a sí mismo, no a una iglesia, sino a Él. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 6, miren lo otro que nos dice la Escritura. Estamos viendo que no podemos dar algo que no hemos recibido. Entonces hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos cercanos a Él. Y lo tercero que queremos ver es en 1 Corintios 6, versículo 9, que hemos sido declarados por Él limpios de aquello que nos separaba de Dios, que era el pecado. Entonces dice en 1 Corintios 6, 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Perdón si alguien se siente aludido con todo este listado, perdón, pero eso dice la palabra de Dios, solo estoy leyendo. ¿Qué dice de ellos? Que no heredarán el reino de Dios. Pero mire, esto sí ya dan ganas de leerlo así con mucho gusto. El versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, aleluya, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí está diciendo el Señor, en la vida pasada, ustedes andaban en esto, pero qué bueno es que el texto, el pasaje no termina en lo que éramos, sino que dice, pero esto erais, ya no más. Y ahora han sido lavados, ha sido quitada la mancha, ha sido quitada la culpa. Y todo ese listado y muchos otros más que tendrían que ser, dice el Señor, yo ya no los tomo en cuenta. Uno no lo olvida y uno se recuerda de lo que uno hizo antes y uno sabe lo que uno andaba haciendo y uno está consciente de lo que antes hacía. Pero el Señor dice, yo ya no los tomo en cuenta. Ya está la sangre de Cristo, ya todos esos pecados fueron echados al fondo del mar donde ya nadie tenga acceso y Dios no se acuerda de eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Dios me ha declarado limpio. Pero fíjese, ojo, si yo me encuentro con alguien que me conoció en mi juventud y diga, este René era un gran fregado, ustedes no lo conocen, esa persona no va a olvidar lo que yo hacía. Pero aquí lo que importa es que el Señor me está diciendo, yo soy el que te podría condenar y yo te digo limpio. Y ojo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, y esto erais. Estamos hablando de aquella época en la que no teníamos relación con Dios, no teníamos relación con Cristo, su sangre no nos había limpiado. Entonces esto erais. Yo espero que no podamos, que alguien diga, fíjese que ayer sábado yo todavía, fíjese que yo la semana pasada y todavía.
El apóstol Pablo está dando por sentado algo que es una relación con el Señor y que ya no más. Y que estamos en esa lucha constante día a día, que el Señor nos quite, que el Señor obre, que el Señor dé ese sosiego, esa fuerza para no seguir cayendo en lo mismo. Entonces, si recapitulamos en lo que hemos visto hasta este momento, es que ha habido una reconciliación porque estábamos lejos. Lo segundo es que esa reconciliación ha sido acercarnos a Él, no a una iglesia ni a alguien en particular, sino a Él. Y lo tercero es que al haber hecho estas dos obras, hemos sido declarados por Él limpios. Aunque las personas no olviden lo que andábamos haciendo antes. Aunque las personas no olviden lo que nosotros hemos andado hablando. Aunque las personas no olviden lo que yo agarré que no era mío. Las personas no olvidan nada. Pero el Señor dice, yo te declaro limpio. Bueno, veamos para terminar este punto. En el Salmo capítulo 7, por favor. Salmos capítulo 7 y versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Hemos sido declarados limpios, hemos sido hechos cercanos, hemos sido perdonados. Y mire esta otra gran bendición, Salmos 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este texto no muchas personas lo conocen porque no es conveniente saber, entender que Dios está airado. Mire, esto no es lo mismo como cuando la mamá o el papá está airado con un hijo porque hizo algo malo. Esto se quita con 2, 3 hinchazos, una disciplina y cualquier cosa, y ahí pasa. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, no es cuestión de que con 2 o 3 hinchazos se va a quitar la ira de Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa ira de Dios ha sido por causa del pecado constante del ser humano. Entonces, esto es quitado porque al habernos reconciliado, Dios descargó su ira en el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo, entonces el Padre de la cólera por causa del pecado, ve el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, y entonces nos reconcilia, nos ha reconciliado para poder estar en paz. Mire, estar de enemigo con Dios, llevamos la de perder. Estar airado, que Dios esté airado conmigo, es la de perder. Pero qué bueno es que Dios nos ha reconciliado por su buena voluntad, por misericordia, nos ha presentado delante de Él limpios y sin mancha. Después de haber estado alejados de Él, nos ha acercado por medio del perdón. Dios quitó su ira sobre nosotros. Y ha sido Él quien tomó la iniciativa para buscar a los que estábamos perdidos. No es correcto decir, yo encontré a Dios y Él me perdonó. No, yo no he encontrado a Dios porque Dios no estaba perdido. Los perdidos hemos sido nosotros y es Él el que nos ha encontrado a nosotros porque estábamos perdidos. ¿En qué? ¿Cómo dice la Escritura? En delitos y pecados. Ahí nos encontró. Bueno, y entonces, ¿y ahora qué? Dios dice, bueno, ya la ira que yo tenía contigo, ya no más. Entonces ya eres cercano a Dios, ya ha sido quitada la culpa, ya ha sido borrado la causa de la ira de Dios. ¿Y ahora qué? No se trata solo de venir y decir, me voy a quedar aquí en la presencia de Dios y me voy a sentar y ahí me quedo. No.
Veamos qué dice la Escritura. Lo segundo que queremos ver es que aquellos que fueron reconciliados, ahora el Señor los nombra reconciliadores, porque han experimentado algo, porque han recibido algo de Dios. Entonces, eso mismo es lo que Dios dice: ahora tú te conviertes en un reconciliador. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice a los reconciliados? Veamos por favor en nuestro texto, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 18. 2 de Corintios 5, 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí aquí está el problema. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces el Señor lo que está diciendo es: primero yo quito mi ira y te hago cercano a mí y ya estás reconciliado. Ahora que ya estás cercano, te encomiendo a ti el ministerio de la reconciliación. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a ejercer cada uno de... Esto no es solo para los pastores. Esto no es solo para el que predique, el evangelista, el pastor, el maestro. No, está hablando, Pablo está hablando de toda la iglesia. Y entonces a toda la iglesia le está entregando un nombramiento que lo convierte en reconciliador. Pero yo no puedo ser reconciliador si estoy viviendo en pecado. ¿Cómo me convierto en reconciliador si estoy haciendo algo que la ira de Dios venía sobre mi vida al estarlo haciendo? No me puedo convertir en un buen reconciliador si yo estoy en aquello que Dios quiere reconciliar a aquel, a mi vecino, a mi tío, a mi mamá, a mi papá, mi hijo, mi nieto, mi abuelo, el compañero de trabajo. Es una responsabilidad que ha sido delegada por un nombramiento irrevocable. Quiere decir que el Señor, al declarar a alguien: eres un reconciliador, no nos preguntó: ¿aceptas? No nos preguntó: ¿quisieras hacerlo? No nos preguntó: ¿crees que vas a tener tiempo? No es ninguna pregunta la que Dios nos está haciendo a cada uno en lo particular, si lo vamos a hacer o no. Dios lo que está haciendo es: yo te estoy encomendando algo que tú ya experimentaste. Y yo, que soy el reconciliador por excelencia y te reconcilié a ti conmigo, ahora tú ve y haz lo mismo. Ahora tú has recibido esa responsabilidad y no puedes decir: no, Señor, yo de esto no quiero nada, no puedo nada. No estamos hablando de servir con los niños, de ujier, de evangelista, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ministerio que Dios le ha encomendado a usted y que dura 24 horas los 7 días de la semana, los 30 días, los 365 del año y todos los años que usted tenga en esta tierra después de haber recibido a Cristo. Y no es negociable, porque Dios el plan de Dios no es: bueno, tú había sido declarada reconciliadora, pero ya no más, te lo quito. No hay. Porque cada uno de nosotros va a dar cuentas de esa responsabilidad que nos fue encomendada. ¿Cuál es la labor del reconciliador? En términos generales, de hablarle a alguien y decirle: Señor, te traigo a esta persona que está igual o quizás menos de como yo estaba, pero tú me reconciliaste, así que Señor, yo te lo traigo. Esta responsabilidad no es que vamos a poder decir que va a ser para el otro mes.
solo en la época de vacaciones. Desde el día que usted tuvo su encuentro con el Señor, ha recibido esta responsabilidad que no le será quitada, que no le va a ser disminuida. Es la misma responsabilidad. Y le tengo malas noticias: le van a pedir cuentas. Le van a pedir cuentas de esa responsabilidad que le encomendaron y le van a preguntar: ajá, ¿qué hiciste? ¿A cuánto le hablaste de reconciliarse conmigo? ¿Qué le dijiste? ¿Cuál fue el ejemplo que tú les diste? ¿Qué fue lo que ellos escucharon de tus labios? ¿Qué les dijiste? ¿Qué fue lo que ellos vieron en tu vida como reconciliador? Porque ellos sabían que tú eras un hijo de Dios, que tú habías sido perdonado, que tú habías sido lavado, limpiado, y ellos sabían. ¿Qué ejemplo le diste a todos ellos como un reconciliador que tú eras? Yo escuché a una persona en cierta ocasión decir: para ser cristiano como fulano, mejor no. Y yo dije: ay, Señor. Ay, Señor, por el que lo dijo, y ay, Señor, por aquel de quien lo dijeron. Porque después Dios le va a pedir cuentas. Después Dios le va a preguntar y le va a decir a cada uno, nos va a decir a cada uno de nosotros: este fue tu testimonio, este fue lo que vieron, esto fue lo que escucharon de tu boca, esto fue lo que salió de tu corazón y que era lo que abundaba en tu interior. A cada uno de nosotros nos va a ser preguntado. Esta responsabilidad no es negociable. Esta responsabilidad no es que la vamos a dejar en stand-by en algún momento, en alguna época. Dura todo el tiempo. No estamos hablando de ir a evangelizar y que solo a eso nos referimos. Estamos hablando del diario vivir. Estamos hablando del testimonio que usted pueda tener y que debe de tener, que las demás personas ven de su vida. No es la responsabilidad de la reconciliación, no es que usted le diga a las otras personas: mire, venga a mi iglesia, venga, viera que nosotros aquí. La reconciliación no es con la iglesia. La reconciliación no es que la persona venga y ya estuvo y ahí termina la responsabilidad. La reconciliación es el mensaje que hace que esa persona se acerque a Dios. Nuestra responsabilidad es hablarles. La obra la hace el Señor. Usted no puede agarrar a la persona y hacerle de que confiese y le agarra del cuello y di que sí, di que acepta a Jesucristo. No le puede decir tampoco: mire, el esposo le va a decir: mira, yo te voy a dar lo de la quincena, pero si aceptas a Cristo, si no, no te doy nada. O si querés ir a la escuela y te vas en bus, entonces yo no te doy para el bus si no aceptas a Cristo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la obra que Dios hace a través de nuestras vidas y la obra que Dios hace en el corazón de la persona que recibe el mensaje. Nuestra responsabilidad no es convertir, nuestra responsabilidad es anunciar, hablar. Y la obra la hace Dios en el corazón de la persona. No es algo que los pastores decidimos decir: bueno, nombramos a este grupo o nombramos a esta iglesia
para que vaya a... No estamos hablando de responsabilidades dadas de hombres hacia hombres. Estamos hablando de la responsabilidad de reconciliación que Dios le da a su iglesia, a toda la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que esta iglesia debe de hablar? Háblele el mensaje de Dios. Usted no puede llegar a dar el mensaje de Dios diciéndole, fíjese que nos congregamos en un lugar, que es aquí, que es allá, y a describir. Está perdiendo el tiempo, porque esa no es la reconciliación en la cual Dios le ha encomendado que le haga a la persona. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Dios? Ezequiel capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3. No se trata de ser un evangelista tampoco. Usted no es un evangelista. Mire qué tremendo. El mensaje. Ezequiel 3. Búsquelo por favor porque quiero que lo lea. Versículo 18. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Ay, Señor, borremos eso, por favor. Borremos esa parte que dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero, fíjese, el impío dice, va a morir por lo que él ha andado haciendo, y eso está justificado y está bien. Pero si tú no le hablaste para que él se arrepienta, si tú no le amonestaste, ni le dijiste al impío que se apercibiera de eso que estaba viviendo, para que viva, si tú no le dijiste nada, entonces dice, su sangre te mandaré de tu mano. ¿Qué va a hacer el Señor? Bueno, ok, vení, Henry. Tienes un vecino que se murió, que se fue para otro país, y ya no le hablaste nada. Y allá donde se fue, o si vive allá donde llegó, nadie habla de Dios. Así es que al final de cuentas se murió. Vaya, se murió, Señor, tenía que morir. Ajá, pero su sangre te la voy a demandar a ti, porque tú nunca le hablaste. Y ahí estaba el vecino y solo le decía, adiós, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que le vaya bien. Pero eso no era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Si tú no le amonestas, si tú no le dices de su mal camino, a fin de que viva, sino que solo te quedaste callado y fuiste educado con él. He puesto un ejemplo fugaz, un ejemplo, pero cada uno de nosotros tiene personas alrededor y que jamás les hemos dicho nada. Podría ser que nos vean el día domingo salir con una Biblia y nosotros en nuestra mente ir pensando, pecador, te vas a ir al infierno. Pero solo en nuestra mente. Ya, ahí va el bolo, ya, ¿no? A tomar, va, de día domingo y te vas a ir al infierno. Pero todo eso, todas esas amistades y familiares, nos va a hacer demandar de nuestras manos. Nos van a pedir cuentas de ellos. Hermanos, ¿se puede imaginar qué es eso? No soy yo el que le voy a pedir cuentas. Si yo se las pidiera, usted esté tranquilo, porque el problema no es conmigo. Y yo le puedo decir, hermano, sí, no le hablé, vaya, le voy a decir yo. Pues sí, yo no, pues sí. Pero Él es el creador de las almas. Él es el que va a ver que esa persona va directo para el infierno y que usted nunca le habló.
y que usted no le dijo nada, y que usted no le hizo ver el mensaje de salvación, y que si se pone a tomar la pardera, peor todavía, y que si se pone a andar en las mismas, no me diga que ya tomar, aceptar Cristo, aceptar, buena onda, man. No va a poder andar haciendo eso. Es necesario que con el testimonio y con la boca le podamos decir a alguien: Dios le ama y tiene un plan para su vida, pero que pueda encontrar el perdón y poder desarrollar el mensaje reconciliador. Usted puede pensar, no puede pensar, no. Usted debe pensar en su familia, a quien ama. Yo no le voy a cuestionar si ama o no a su familia. Vamos a darlo por sentado de que sí. Pero si a ellos les pasa algo en este momento, usted sí sabe para dónde van. Ellos no saben. Usted sí sabe para dónde va ese familiar que usted ama mucho y que respeta mucho, y está bien. Pero usted sabe que va a la perdición eterna. Y a donde va a ir a parar, ahí ya no le van a dar el mensaje de reconciliación. Ahí es donde la polilla y el orín corrompen. Ahí es donde está el sufrimiento eterno. Y usted está aquí tranquilo, como que nada, viendo cómo su familiar va para el infierno. Y no le dice nada. Y no le da el mensaje de Dios. Sino que usted está cómodo, se congrega, viene a un lugar agradable y ya que va para el infierno. Que se vaya al infierno. Pareciera que nosotros no hemos entendido que es la eternidad de la condenación. Pareciera que nosotros lo vemos como no es tanto, es leve, ahí van a estar tranquilos. Ni tan tranquilos. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Se puede imaginar que yo no sé, yo no puedo imaginarme cómo puede ser un lloro y el crujir de dientes del dolor. Y mire, yo no sé, estoy especulando que ese familiar ya en el infierno diga: mi hijo nunca me dijo de esto. Que diga: mi mamá nunca me habló de esto. Y ella sí lo sabía, porque ella iba a la iglesia, ella leía la Biblia, y a mí no me dijo que existía este lugar, y a mí no me dijo que por andar en la vida de pecado yo iba a vivir esto. Nunca me lo dijo. Siempre fuimos buenos familiares, ¿sí? Madre e hijo, padre e hijo, hijo y padre, hija y madre, y todo bien, y como que nada. Pero nunca me advirtió. Todas las personas a quien usted aprecia, no hay otra opción. No hay otro destino. O es el cielo eterno o es el infierno eterno. No hay otro. No hay un limbo. No hay un intermedio así que más o menos y que puede pasar. No existe. Entonces, ¿qué cree que van a pensar todas esas personas que usted ama? En este momento ama, aprecia, quiere, y que estén allá. Y ellos van a llegar a un momento de decir: pero ya va a venir el familiar, porque sí, todos venimos por acá, y nunca va a llegar. Porque usted sí recibió la reconciliación. Va a ser duro. Va a ser difícil. Lo que van a pensar, lo que van a decir: nunca me dijo nada. No me habló.
No me mandó un mensaje de Dios a través del Facebook, del WhatsApp, sino que solo me mandaba chistes. Solo me mandaba mensajes que algo bonito que dijo aquella persona, y solo eso me mandaba. Considero que hoy por hoy no podemos estar tranquilos, como que nada, sabiendo de los familiares, de las personas que amamos y dónde van a estar. ¿Dónde van a estar la eternidad? Aquellas personas que nosotros apreciamos. El mensaje de Dios que nosotros estamos viviendo, que es una realidad en nosotros. Mire cómo lo dice Primera de Juan 1. Y vamos a leer el versículo 3. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su verdad? ¿Qué es lo que vive? Dice, Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Fíjese bien. Lo que hemos oído, nosotros lo hemos oído, es una realidad. Lo que hemos visto con nuestros ojos, es una realidad. Esta es mi realidad. ¿Okay? Lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes al verbo de vida, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto que es una experiencia en mí, esto es lo que yo te vengo a hablar. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. No es cuestión de la iglesia, no es cuestión del culto. Es cuestión de que lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he contemplado de Dios, esto te vengo a hablar. Para que tú recibas lo mismo, el mismo perdón. Y fíjese, esas personas a quien uno aprecia, a quien uno ama, nos conocen muy bien. Saben de dónde venimos. Saben lo que hemos andado haciendo. Saben que juntos hemos hecho cosas. Lo saben. Pero partimos del hecho de que se supone que eso era antes, años atrás, antes de que el Señor viniera y nos trajera la reconciliación. Y ahora, ellos que nos conocen bien, ellos pueden decir, es que ya no es la misma persona, ya no es el mismo, ya no dice aquellas palabrotas. Hace 10, 15 años, 20 años, sí decía, de la boca salían sapos y culebras. Así como salía antes en los paquines, que cuando alguien decía una ofensa ponían culebritas y sapos y culebras y se hacían cosas para demostrar que estaba diciendo groserías. Y esas personas lo conocen a uno y dicen, antes hablaba así, desbocado era. Pero ahora ya no es la misma persona. Entonces ellos pueden decir, si yo he visto que algo ha pasado en tu vida, y uno puede decir, ha sido la obra de Dios, nada más, no ha sido cosa mía, menos cosa del pastor, ha sido la obra de Dios. Y eso que yo he visto y que he oído y que me ha transformado a mí, es de lo que yo te vengo a hablar, es de lo que yo te vengo a testificar. Y ellos lo conocen a usted muy bien. Pero no puede ser que yo he estado hablando sapos y culebras y que le venga a decir al día siguiente, mira, pero Dios te ama y te quiere perdonar. No concuerda un mensaje con el otro. Además, este es un mensaje que no debe de tratar de suavizarlo. No debe de tratar de decir, mira, pero no es que sea tan malo. No se trata de que el mensaje
que sea con anestesia para que no duela mucho. Ya le he contado, se lo voy a repetir, y a usted va a decir, otra vez con lo mismo. Sí, otra vez con lo mismo. Mire, una vez estaba compartiéndole a alguien del Señor, y esta persona era un hombre ya muy mayor, y me dijo, mire, me dijo, no, la verdad es que yo quiero ir al infierno, me dijo. Así me dijo, literalmente. Yo quiero ir al infierno, ahí va a estar alegre, me dijo. Ahí va a estar la Sonora Matancera, me dijo. Ahí va a estar Lucha Villa, ahí va a estar y me empezó a hablar de música, de famosos. Y yo decía, en mis adentros, le dije, mire, ahí no van a tener chance de estar cantando. Y si van a cantar solo, ay, van a estar diciendo. Pero la intención de esa persona era esa. Yo quiero ir al infierno, me dijo. Y no se trata de ponerlo suave, decir, mire, pero ahí tal vez hay niveles. Es un lugar de lloro y crujir de dientes, en donde van a estar sufriendo, en donde asumimos que nosotros no vamos a ir, si es que hemos saboreado y experimentado esa reconciliación con Dios. Dios no nos ha puesto para que digamos suave las cosas, tal cual dice nuestro texto en 2 de Corintios 5 versículo 19. 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, cualquiera que fuera. No importa lo que haya hecho, de lo que haya acontecido, no importa. Dios no ha tomado en cuenta en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, todos esos pecados. Nosotros como seres humanos no olvidamos y decimos, vos fuiste el que dijiste esto. No, así yo me acuerdo, pero Dios ya lo perdonó, porque ya no lo hemos seguido haciendo. Entonces, nosotros necesitamos estar entregando el mensaje tal cual. No necesitamos disfrazar, ni disminuir, ni ponerle anestesia al mensaje, tal cual como Dios nos lo ha dado, tal cual como está escrito. Dios sabe, Dios conoce la realidad de esas personas. Su realidad es que están viviendo en pecado. Esa es su realidad, cualquiera que sea, ante los ojos de Dios. Yo puedo ver a alguien viviendo en pecado, pero a mí no me está afectando en nada. Es su relación con el juez justo de toda la tierra, que le va a pedir cuentas de su vida. Entonces yo no necesito decirle, mire, pero eso no es tanto, eso es lo de menos, no se preocupe, ese pecado no necesitamos venir a decirle que esas cosas no son tan fuertes, por muy sencillas que sean. Es un pecado ante los ojos de Dios. Por otro lado, el mensaje reconciliador que nosotros debemos de llevarle a las personas no es, venga a la iglesia y ya estuvo, venga, sí, congréguese con nosotros y ya con eso ya cumple. De ninguna manera. Entonces, hermanos, viendo cómo ha sido lo que Dios ha delegado en cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un nombramiento, y Dios ha puesto, ha declarado, Dios ha dado una ¿cómo le llama? Que identifica a una persona, que le ponen aquí un gafete, y le ha puesto allí
reconciliador. Y no se lo puede quitar. Y aunque se lo quite, Dios ya le nombró. Es un reconciliador. Ya le fue dado. No le preguntaron si quería. No tiene un periodo de validez tampoco, que dentro de un año, un mes, 5 años, no se puede quitar. Hasta que usted se vaya de esta tierra, va a terminar la reconciliación. Ahora bien, en este nombramiento que nos han dado, usted es libre de hacer lo que quiera. Y usted puede hacer caso omiso del nombramiento que le han dado. Y usted, me voy a hacer el desentendido. Y yo voy a vivir mi vida, y yo estudio, yo trabajo, voy, vengo, y yo, mejor no me meto en problemas con nadie. No le voy a decir nada a nadie, que todos se vayan al infierno y yo no digo nada. Ok, está bien. Bueno, no está bien, está mal. Pero por otro lado, nosotros podemos disponer nuestro corazón para que Dios haga la obra a través de nosotros. Yo tomo la decisión y digo, no le voy a decir nada a nadie, ni le voy a insinuar nada a nadie. O bien puedo decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, ¿cómo lo hago? Señor, dame tu gracia, Señor. Dispongo mi vida, la pongo en tus manos para que tú me uses, Señor. Señor, mi hijo va para el infierno, Señor. Ayúdame a que con gracia yo le pueda transmitir tu mensaje y me convierta en un verdadero reconciliador. Señor, mi mamá va para el infierno y yo sé para dónde va ella. Señor, ayúdame a hablarles de ti. Señor, ayúdame a tener gracia. Que no llegue yo a ofender, ve el bol, lo que está haciendo. No es que yo me convierta en un crítico de las personas. No, ese no es el mensaje reconciliador. Porque con nosotros no llegaron así. Es de disponer nuestras vidas para que le pidamos gracia a Dios de cómo poner en práctica el ministerio que nos han encomendado, el nombramiento que nos han dado, la investidura que el Señor nos ha puesto y que nos ha convertido en reconciliadores. ¿Solo por qué? Porque nosotros hemos sido reconciliados, solo por eso. Señor, dame tu gracia. ¿Cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo se lo presento, Señor? Ya es una persona que entiende. Señor, ¿cómo? Ayúdame. Y que nosotros podamos hablar cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Yo, hermano, mire, yo no le puedo decir, dígale esto y hacer un manual para que diga. No, cada caso es bien particular. Cada ocasión es bien especial y necesitamos la gracia de Dios. Yo no puedo pensar, imagínense, si yo fuera un gran elocuente, y yo pensar, bueno, con mi jerga, con toda mi diversidad de palabras que tengo, ya, para mí es fácil. Ya salió perdiendo. Porque yo necesito encomendarme a Dios para que Dios use mi vida y ponga en mi mente y en mi corazón las palabras adecuadas para que Dios las use y Él sea honrado. Y no sea yo el elocuente el que diga, mire qué bonito habla. No queremos hablar bonito. Queremos que la persona se reconcilie con Dios. Y mire, Dios lo guarde. Porque no se trata de quedar bien con el pastor. No se trata de venir a decir, hermano, mire, fíjese que yo le hablé y que yo le diga, bien, hermano, bien. ¿Y eso de qué le sirve? No es Dios
Hemos dicho, es Dios el que le debe decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero no es lo mismo de que yo quiera agradar al hombre, que yo quiera agradar a las personas, que yo quiera agradar a la esposa del pastor. Se trata de que Dios sea honrado y glorificado en cada ocasión. Y este ministerio de reconciliación es por puro amor. Fíjese. ¿Amor a quién? No es solo amor a la persona que yo le voy a hablar, porque también le debemos hablar a los desconocidos, a quienes no amamos, ni sabemos cómo se llaman. Pero entonces, ¿a quién? Es por amor a nuestro Dios. Es por amor a Dios, por gratitud y en obediencia a nuestro Salvador. Porque esa es su voluntad. Porque eso es lo que Él quiere. Usar a la iglesia en la proclamación del Evangelio, de lo correcto, de lo que está establecido para Dios y para el hombre. Dios realmente nos ha llamado, nos viene a llamar y hace una obra tal que quiere usar a la iglesia, primeramente con aquellos cercanos, para que no pierda el tiempo y les hable del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta obra, por el nombramiento que tú has hecho a la iglesia. Señor, gracias porque has sido tú quien nos ha reconciliado contigo mismo, Señor. Señor, gracias porque nos has perdonado, Señor, de nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque nosotros no tenemos méritos para merecer ser perdonados. Señor, gracias. Gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos disponer nuestras vidas a ti, nuestros corazones a ti, para proclamar el evangelio de salvación, las buenas nuevas que proceden de lo alto, primeramente para aquellas personas que nos rodean, para aquellas personas que son familia, en la carne somos familia y nunca les hemos hablado. Pero Señor, aquí está mi vida. Respondo yo, Señor. Heme aquí. Yo no sé cómo, Señor. Yo no sé cómo, pero aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Para honrarte, para glorificarte. Aquí está mi vida. Pon en mi mente y en mi corazón las palabras adecuadas. Porque yo no sé cómo hacerlo.